historia. Y en línea tenemos a Armando Mainoli. Armando fue compañero de Diego en Excursionistas. Era un adolescente Diego cuando desapareció y jugaron juntos durante 5 años al fútbol. Lo tenemos en línea para que nos cuente un poco sobre Diego. ¿Cómo estás, Armando? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, todo bien. Bueno, gracias por atendernos. Contame un poquito cómo fue tu vínculo con Diego y cómo era Diego. Bueno, nosotros nos conocimos en el Club Excursionista. Él empezó, igual que yo, a jugar en el Baby Fútbol cuando tendríamos, no sé, entre 9 y 8 años. Y de ahí terminamos la tira de Baby Fútbol en el club y pasamos a lo que vendría a ser hoy el fútbol infantil, que en ese momento no era el fútbol infantil exactamente porque había muchas menos divisiones en la AFA, y era como un momento de transición, entre 1 año y 2 años que vos jugabas en cancha grande, que como que te iban formando para pasar a las divisiones inferiores. ¿Eran amigos, digo, más allá de compañeros de equipo, tenías una amistad con Diego, Armando? No era amigo íntimo de él, digamos, nos conocimos durante 5 años, compartíamos entrenamiento, los fines de semana cuando jugábamos, tenemos una relación de amistad, pero no de ir a la casa, ni que él venga a mi casa, ni yo ir a la casa de él. Claro, ahora, y en su momento, digo, la noticia de la desaparición de Diego, me imagino, habrá pegado entre los compañeros de Excursionistas, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el impacto de la desaparición de Diego 41 años atrás? Y como le dije a muchos colegas tuyos cuando me entrevistan, es que lo primero que tengo que tener en cuenta es el contexto de la sociedad en la que vivíamos. No es lo mismo la sociedad de 1984 que la del 2025, porque las noticias no se difundían como ahora, claro, porque solamente había 2 noticieros al mediodía, que era 1 hora, y a la noche. No había noticieros todo el día como hay ahora, no había internet, no había redes, y sobre todo veníamos de salir de la dictadura. Claro. Donde el tema de los desaparecidos era un tema tabú. Cuando alguien desaparecía, se comentaba medio en silencio, en voz baja y hasta ahí. Claro. La policía no te tomaba las denuncias, siempre estaban vueltas con diferentes pretextos, y lo mismo los jueces con los habeas corpus. Entonces, el contexto social era muy diferente. En ese momento, cuando nos enteramos por el padre, porque al otro día que no había aparecido en la casa, que se había ausentado, vino al club, preguntó con los entrenadores y nos preguntó a nosotros si alguno había estado con él, si lo habíamos visto, y esa fue la primera reacción que supimos, que estaba ausentado. Y después con el correr de los tiempos, con el correr de los días, la noticia digamos que lo que se presumía o lo que se hablaba era que lo podía haber raptado alguna secta, o lo podían haber raptado para robarle los órganos, que en realidad eran 2 noticias que estaban en los medios, que eran claro, era como el comentario diario, como en su momento, no sé, en otra época era la Treflaca que secuestraba mujeres. Bueno, en ese momento eran esa del tema de la secta. Digo, me imagino que también vos te habrás preguntado, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿qué pasó con Diego? Digo, te lo preguntaste, especulás de alguna forma, más allá de estos rumores que circulaban en su momento. ¿Se te ocurrió algo? En realidad, siempre nos preguntábamos qué habrá pasado, que desapareció un día para el otro y nunca más se supo de él. Digamos, eso fue lo máximo que llegábamos a pensar. Claro. Pero después la vida fue pasando para todos. En realidad tampoco es que, por ejemplo, muchas generaciones de ahora en el club desconocían esta historia. Totalmente. La conocíamos los que estuvimos con él, no era algo que se mantuvo en el tiempo ni en la memoria. ¿Y qué te pasó, Armando, cuando, se volvió a hablar 41 años después de Diego a propósito de la aparición de sus restos? Primero, el asombro, ¿no? de la noticia. Después, por un lado, pensar en la familia y que por lo menos le estaban dando un cierre a esta historia, un cierre por ahí no el esperado, porque seguramente los familiares siempre tienen la leve esperanza de que esa persona aparezca con vida, pero en este caso no fue así, y por lo menos ellos saben cuál fue el final, y tienen un lugar para ir a honrar su memoria, a dejar una flor, que lamentablemente en la Argentina y de esas épocas hubo mucho que no lo pudieron hacer. Pero y después, por el otro lado, la bronca, como en lo personal, yo como profesional, que soy abogado, del hecho que haya prescripto y que nunca claro, vamos a saber
exactamente el motivo por el cual fue asesinado y tampoco el autor. Podemos presumirlo en función de las personas que viven en la casa donde fue encontrado el cuerpo, pero la verdad es que el autor, a menos que alguien vaya a manifestarlo, no lo vamos a saber. Sí, y no va a tener que pagar por el crimen, ¿no? Exactamente. En fin, Armando, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes. Y bueno, y por supuesto nuestra solidaridad también con la familia, ¿no? De Diego Fernández Lima, que no paró de buscarlo, en realidad que tuvo que enfrentar un montón de obstáculos. Bueno, lo que describía Armando sobre cómo era hacer una denuncia en 1984, no es que hoy sea hermoso hacerlo, pero bueno, la complejidad, la falta de colaboración que tenías de parte de las fuerzas de seguridad en aquel momento. Bueno, solo mandarles un abrazo muy grande a la familia Fernández Lima. Agendanos. Estamos en WhatsApp. 1150 05 0710. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Este sábado y domingo